¿Alguna vez te has preguntado por qué la educación en México es como la conocemos hoy y quién decidió que fuera así? Muchas veces pensamos que la escuela siempre ha sido igual, pero en realidad lo que conocemos hoy como educación son decisiones que se tomaron hace más de 100 años. Hola, mi nombre es Alondra Javier Arévalo, soy estudiante en la licenciatura de Pedagogía en CEUNIT Campus Camalcalco. Para esto es muy importante que sepas que la política educativa es el conjunto de decisiones que toma el gobierno para organizar la educación. Esto incluye qué se enseña, cómo se enseña, quién enseña y con qué recursos. Por ejemplo, cuando el gobierno decide que la educación básica debe ser obligatoria, eso es política educativa. Otro ejemplo puede ser cuando cambian los libros de texto, cambian los contenidos y agregan temas de valores y tecnología. Esto significa que la política educativa va cambiando dependiendo de lo que la sociedad necesite en ese momento. En pocas palabras, es como el plan general que guía la educación en un país. Ahora, la legislación educativa son las leyes que regulan la educación. Aquí entran documentos como la Constitución y las leyes educativas. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución establece que en México la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Eso ya no es solo una idea, sino una ley que se debe de cumplir. Esto garantiza que todas las personas tienen acceso a la educación sin importar su situación económica o la religión a la que pertenezcan. También existen leyes que regulan a los docentes, la organización de las escuelas y los niveles educativos. Entonces, la legislación educativa es lo que le da estructura y orden al sistema educativo. Durante el gobierno de Francisco I. Madero, México estaba pasando por momentos muy difíciles después de la Revolución. Por eso la educación no tuvo grandes cambios. Sin embargo, se mantuvo la idea de que la educación fuera laica y gratuita. Por ejemplo, las escuelas seguían funcionando con el modelo que ya existía, pero sin grandes cambios o mejoras. También se buscaba que la educación formara a ciudadanos con ideas más democráticas, aunque esto no se logró completamente por la inestabilidad del país. Es decir, muchas comunidades no tenían escuelas ni maestros. Esto demuestra que aunque había intenciones de mejorar, las condiciones del país no permitían grandes avances. En el gobierno de Victoriano Huerta, la educación pasó a segundo plano. Esto se debe a que su principal interés era mantenerse en el poder. No se crearon nuevas escuelas, ni se impulsaron reformas educativas importantes. Las escuelas que ya existían seguían funcionando, pero sin apoyos ni mejoras, lo que provocó que las escuelas se estancaran. Ahora, con Venustiano Carranza ocurre un cambio muy importante. En 1917 se crea la Constitución y el artículo número 3 que establece que la escuela debe ser laica, gratuita y obligatoria. Esto significa que todas las escuelas públicas ya no podían enseñar religión y que todos los niños tenían derecho a estudiar sin pagar. También implica que el gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer educación. Este cambio es muy importante porque muchas de las cosas que conocemos hoy de la educación vienen de este momento. Muy bien, ahora, durante el Maximato se empezó a fortalecer el papel del Estado en la educación. En este periodo también se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP, lo cual fue clave para la organización del sistema educativo. Uno de los cambios más importantes fue impulsar la educación rural. Por ejemplo, se crearon escuelas en comunidades lejanas donde no llegaba la educación. También se enviaban maestros a lugares rurales
para que enseñaran a niños y adultos. Esto ayudó a que la educación llegara a más personas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la educación tuvo un enfoque más social y transformador. En esta etapa se buscaba que la educación ayudara a mejorar las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, en las escuelas se enseñaba sobre el trabajo, la igualdad social y la importancia de apoyar a la comunidad. También se fortaleció la educación rural y se crearon más escuelas y se buscó que la educación llegara a las zonas más pobres del país. Esto hizo que la educación fuera más inclusiva. Por ejemplo, antes no todos tenían el acceso a la educación y muchas comunidades estaban sin escuelas. Todo lo que conocemos hoy es el resultado de cambios históricos. Esto nos ayuda a entender que la educación puede seguir mejorando. Después de haber analizado cada etapa, ahora voy a hacer un resumen rápido de cada concepto y cada periodo, para tener una visión más clara. Primero, la política educativa. Se refiere a las decisiones y acciones que toma el gobierno para organizar la educación. La legislación educativa son las leyes que regulan la educación, como el artículo 3, que establece que debe ser laica, gratuita y obligatoria. Gobierno de Francisco I. Madero. Fue un periodo de transición donde se mantuvo la educación laica y gratuita, pero sin grandes cambios por la inestabilidad del país. Victoriano Huerta. Un gobierno breve donde la educación quedó en segundo plano. No hubo avances, solo estancamiento. Gobierno de Venustiano Carranza. Aquí ocurre un cambio clave, la Constitución de 1917 y el artículo 3 que establece la educación es laica, gratuita y obligatoria. Durante el maximato se fortalece el papel del Estado en la educación, se impulsa la educación rural y comienzan campañas de alfabetización. Gobierno de Lázaro Cárdenas. Se implementa la educación socialista con un enfoque en la justicia social, el apoyo al pueblo y la expansión educativa. Para concluir, la política y la legislación educativa nos ayudan a comprender cómo se ha construido la educación en México. Cada etapa aportó algo importante, por más mínimo que fuera. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alondra Javier Arévalo, estudiante de la licenciatura en Pedagogía CEUNIT Campus Comalcalco.